Bueno, hoy estoy bregando un Chevy, famoso Chevy del 57. Acabo de dar el primer, ya le di lo que es la lija antes de, ¿verdad? Corregir las imperfecciones, le di la lija y ya pronto pues le voy a dar 1 o 2 días. A mí me gusta dejar que la pintura se pegue bien, porque aquí donde yo vivo pues es muy frío y las temperaturas por debajo de los 70 pues no es muy, ¿verdad? No es muy aconsejable. Y nada, lo mejor es dejar que la pintura se seque bien, luego para darle una lija, se le da la lijita y luego vamos a la pintura. Y seguimos aprendiendo poquito a poco. Este es el proceso. Esta es la parte frontal. También tiene su relleno, ya el primer. Estos carros, te voy a decir una cosa, a pesar de que es un carro tan grande, es un carro enorme, es un carro es un carro muy bonito, es lindo, es un carro bien bonito. El frente me encanta, esto es un icono americano. Aquí pues, como va a ser un concepto de carrera, yo le voy a enseñar ahora. ¿Ven? Es este modelo. Yo, sinceramente, pues, a mí me hubiera gustado más haberlo dejado en fábrica, pero esto es un modelo que me regaló mi señora esposa junto con otro más, y entonces pues nada, tendré que bregarlo así porque no me da más opciones. Está así para hacerlo lo que nosotros le llamamos Pro Street. Pero nada, después más adelante pues conseguiré uno porque a mí me gusta mucho, me encantan este modelo de carro. Es un carro bien bonito y a mí me gustaría fábrica. Pero nada, voy a hacer este para divertirme, para entretenerme con él, porque un carrito a pesar de todo pues se ve divertido de hacer. Y nada, yo voy a compartir poco a poco con ustedes, ¿verdad? El proceso de este carrito, poco a poco. Ya como les dije, está en primer, está en relleno y luego pues vamos a pintarlo. Todavía no he decidido qué colores le voy a dar. Eso pues cuando ya esté decidido pues lo comparto con ustedes. Por el momento pues le comparto cómo va ahora el proceso. Estoy bregando también otro proyecto que es un Camaro, que ya más adelante pues se los muestro. Pero por el momento este es el proyectito que estamos trabajando, este Chevy. Un carrito, este es de la casa MPC. No fíjate, este carrito está bueno para personas como yo, que somos principiantes. Y entonces, pues, no es un modelo muy, muy difícil de hacer. Es un modelo bastante básico, no tiene muchas partes, o sea, es bastante para principiantes. Es muy bueno, lo aconsejo. Si te interesa entrar en esto del modelismo y quieres, ¿verdad? Empezar algo con básico, pues fíjate, esta compañía MPC, pues tiene unos modelos que son tú sabes, no tienen, son bastante básicos. Eh, yo soy nuevo en esto del modelismo, digo, aunque es algo que mis tíos pues siempre los vi haciéndolo, pero nunca me decidí a comenzarlo. Este es mi primer proyecto, no lo he terminado aún, ya que debido a la inexperiencia dañé, dañé una de las partes del diferencial.
Entonces, pues nada, decidí practicar lo que es la pintura, porque es algo que me interesa mucho. Es la parte de la pintura, porque es la parte estética del carro, es como, ¿verdad? Es lo primero que uno ve en la pintura. Y entonces, pues le di este azul, que está muy bonito, ¿verdad? Todavía me falta, pues, lijarlo un poquito y terminarlo, pero yo estoy aprendiendo, estoy comenzando, y entonces lo que yo, por lo menos yo, en lo personal, me quiero enfocar en lo que es la, la pintura, la parte de la pintura. Eso es importantísimo para mí. Por lo menos yo, algunos pues serán los detalles por dentro, todo, el complemento, todo es importante, pero a mí en lo personal es bien importante que la pintura del carro se vea bien. Yo soy maniático y a mí me gusta, lo primero que yo observo de un carro, tiene un poquito de polvo porque es que yo lo tenía encima de la mesa, solamente lo cogí para mostrarlo, pero tengo que darle una enjuagada, sacarle el polvito, entonces darle una lijita y pulirlo. Eso yo después luego se lo voy a mostrar. Y nada, esto es parte de lo que, ¿verdad? De lo que estoy trabajando. Y entonces otro que estoy bregando también en practicando lo que es la pintura es este camarito. De este color verde olivo. Ya le apliqué el Clean. Ya pronto voy a lijarlo y para darle un buen buff y para quitarle, porque esto se le pega como un color anaranjado. Es de Clean y la pintura, entonces eso es lo que hay que procurar eliminar y trabajar poco a poco. Nada, si estás comenzando en esto del modelismo, te digo, comienza poco a poco y eh, no te preocupes si cometes errores, porque los vas a cometer y mucho. Yo he cometido muchos errores y para que se den cuenta les voy a mostrar algo. Cuando yo comencé en esto del modelismo, este es otro Camaro, ¿verdad? Este fue el primero que yo hice. Esto fue un desastre, mi gente. Y se lo muestro porque eso es exactamente lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que esto no es, o sea, para algunas personas no es muy fácil. ¿Ves? Yo lo pinté de blanco y entonces como comencé a notar que estaba cometiendo errores, cometí muchos errores, lo pinté, lo monté, pero bien, yo soy muy maniático. Entonces, nada, no me estaba gustando para nada cómo estaba quedando el proyecto y desistí. Desistí, dije voy a comprarlo de nuevo. Pues, todavía se están cayendo partes, lo pinté por debajo. Y este fue mi primer carro. O sea que esto, para personas como yo, que somos maniáticos, le puse el frente, lo estaba llevando poquito a poco, pero dañé lo que es la pintura. La pintura la dañé, lo pinté de blanco, le quise los detalles en negro, entonces lo que sucede es que usé un primer, usé un primer no, usé un clear, que es muy bueno, pero es muy fuerte para ellos, que fue este. Este es tremendo clear, pero que es fuerte, hay que saber trabajarlo. Entonces yo, obviamente, pues, novato, estoy aprendiendo, viendo los videos en YouTube, y entonces, pues nada, desistí. Yo dije, voy a comprar la cajita de nuevo, y con más paciencia, seguí viendo más videos, seguí viendo más consejos, orejitas que ellos dan para hacer el trabajo mejor. Y entonces, pero la perfección nunca va a llegar, pero va a llegar el momento en que la apariencia del trabajo se va a ver mucho mejor. Un error que yo cometí con este carro fue que yo, en lugar de usar flat, pintura negra mate, y usé pintura con brillo. ¿Qué sucede? La pintura con brillo es muy gruesa. Y a la hora de tratar de pegar, pero es por la inexperiencia, es eso, la inexperiencia. Y esto es lo que yo quiero traer en este video. Le hice el detalle de por dentro, lo pinté por dentro, le hice el detalle de la bomba de aceite,
de freno con el póster. Tiene ahí abajo pues lo que es solo el tren delantero, el escape. Se sigue cayendo. Esto es una piececita que es de la bomba la bomba que es una de las mangas que va del radiador al motor, que no se la terminé de motor. El motor lo tengo por ahí. ¿Ven? Este es el motor. Yo lo monté, le hice todo. Traté de detallarlo lo mejor que pude. La tapa o sea, lo que es el filtro de arriba, el sartencito ese como uno le dice, como yo le digo, pues me quedó virado. Entonces, pues nada, esta fue los colores que le di. Está el abanico, tiene su bomba de agua y todo. Esto es algo bien divertido, mi gente. Esto es súper divertido para hacer. Y yo soy nuevo, pero pues, y esto es lo que se supone que vaya, vaya adentro, pero nada, estoy haciendo el otro, estoy bregando el Camaro, estoy bregando el Chevy y vienen muchos proyectos más que si se quedan aquí en mi página, los voy a compartir con ustedes para que vean, ¿verdad? Para que sigan, para que me acompañen en este proceso de aprendizaje y también para que vean los proyectos que voy a hacer, poco a poco. Permítame un momento. Estos son parte de los proyectos que vienen pronto. Parte de los proyectos. Tengo Ford Mustang GT del 88. Tengo este Mega Firebird GTA. Un mega carro enorme. Es una escala 1.16. Esta es una escala 1.25. ¿Ves? Si ven, miren la diferencia entre la caja y el carro. Un carro, este va a ser súper divertido para hacer. Y entonces nosotros los boricuas, los puertorriqueños, tenemos esta cultura de estos carritos, los famosos 1008, que también van a ser parte de mis proyectos. Y, cómo no, los famosos 1006, como nosotros les llamamos, que también van a ser parte de los proyectos que voy a estar haciendo. Y poco a poco los voy a compartir con ustedes. Otros dos proyectos que estoy súper entusiasmado por hacer es este precioso RX7 Savannah. Esta es la última versión. Esta es lo que nosotros le llamamos el 5 letras. ¿Ves? Que tiene su aro de 5 letras. Tiene ahí su spoiler. Es la edición Savannah Turbo. Tiene su aro de 5 letras. Esto es un carro precioso. Y por eso me estoy dando mi tiempo de aprender bien a hacer este tipo de trabajo. Porque yo lo quiero hacer y quiero que quede lindo. Y famoso Celica GT 1006 del 72. Esta es otra joyita más que voy a estar haciendo. Estos son mis proyectos. Estos son los proyectos que yo voy a estar bregando. Ahí tenemos, ¿ves? Los famosos, miren. ¿Quién no ha tenido, qué boricua no ha tenido esto? 1008, 1006, RX7. En eso es lo que voy a estar trabajando. ¿Y quién no ha tenido el famoso 5 litros? ¿Mm? Transam, Firebird. Esto es lo que esto es lo que se va a estar trabajando, mi gente. Y nada, por eso es que es mi empeño de ir aprendiendo poco a poco para compartirles estos proyectos que voy a estar haciendo en mi página. Los voy a ir compartiendo con errores o sin errores. Aquí no va a haber filtro. Aquí yo quiero que se animen y a la misma vez esta gente que sabe mucho en los comentarios pues me pueden ayudar con sus consejos, sus críticas. Las críticas a mí no me molestan. Para mí una crítica constructiva para mí es aprendizaje. Para nada me molesta que me corrijan, porque esa es la intención de que yo aprenda y hacer todos estos proyectos
que yo espero, ¿verdad?, que les guste. Y otro proyecto que yo sé que me voy a divertir mucho es con esta guagua de Coca-Cola, esta Falcon. ¿eh? Aquí, una Falcon del 60, que llaman El Camino Ranchero. Los colores están súper divertidos. Esto va a ser otro proyecto también. So, estén pendientes a mi página. Suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse para que, para que vayan conmigo en este viaje y yo les voy a ir compartiendo, ¿verdad?, todo lo que son todos estos proyectitos de a escala para que se animen, pues, y para que ya sea un aficionado, pues me ayude y pues me aporte, me ayude, me diga que bien, que mal, cómo, qué debo hacer, qué debo mejorar, todas esas cositas, porque estos proyectos son súper, 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 súper interesantes y súper divertidos. Así que nada, será hasta el próximo video.